carecerían en hipótesis de esta idea de identidad y para generar, siguiendo también ideas del Team 10, ese proceso de construcción de la identidad, son uno de los fundamentos para la construcción de estos hitos que se traducen en los CPC, pero también en los centros culturales que recuperan los mercados barriales del siglo XIX. La otra intervención que genera Roca es la peatonalización del centro histórico, de esa isla en particular, y la otra son los espacios públicos con la incorporación de parques públicos, como el Parque de la Vida que está por ahí, o las intervenciones que ya conocen en las respectivas plazas. Eso quiere decir que lo que más tiene en cuenta esta intervención, o mejor dicho, la sistematización de las intervenciones del arquitecto sobre la ciudad, es cómo se van dando estas relaciones entre los distintas, la traza de la ciudad, reconociendo los puntos neurálgicos, los puntos más importantes, y allí incorporando los hitos más relevantes de la producción arquitectónica. El centro se destaca por esta, como isla y como puesta en valor de la memoria de la ciudad, en esa isla que es el centro histórico, por la incorporación de los peatonales en una ciudad que ya tenía como tradición estas galerías que iban cruzando las manzanas. Se le va a incorporar ahora, definitivamente, un recorrido peatonal más seguro, va a ser más amigable, más habitable el centro histórico para todos los habitantes, y además le va a generar como seña de identidad esta traslación de las fachadas de los principales edificios históricos sobre las veredas, sobre la calle, sobre la superficie de la calle, en relación con los edificios más significativos, o sea, la catedral, la legislatura, la universidad, la compañía, etc. La incorporación del verde, la incorporación del equipamiento también va de la mano de la influencia del espacio público para el Team 10. Y en la cuestión de los hitos que van a significar estas islas periféricas a esta isla central del centro histórico, a estas zonas que son los barrios que de acuerdo también a la propuesta del autor había que dotarlos de cierta identidad. El hito se trabaja a partir de volúmenes geométricos puros. Estos volúmenes geométricos puros, organizados de distintas formas, a modo también de un mecano, como lo habíamos visto en el CEP, pero que cada uno identifica una actividad. Hay un rectángulo que está destinado a actividades culturales, un círculo y otro rectángulo a actividades administrativas, y los circulitos más pequeñitos, que son los conitos destinados a el centro vecinal, por ejemplo, en colores primarios tratados en diferentes materiales, son los que en la memoria del ciudadano van a quedar registrados y que en función de la organización tipológica se van a disponer en forma lineal, en forma circular, armando una rondita, armando un semicírculo, armando una esquina, y van a dar o van a menos a marcar significativamente y como hito algunos de los sectores periféricos radiales más importantes de la ciudad. La cuestión del hito, entonces, genere o no genere la cuestión del nodo, es decir, el cruce de arterias importantes, es uno de los aportes más significativos de la posmodernidad. A veces los hitos son internacionales, son marcas que se pueden reconocer a nivel mundial. Otros son mucho más particulares y responden más al concepto de región. Siguiendo con estas diferentes formas de islas que mencionaba Janowska, nos vamos a acercar a unas de estas otras islas un poco más periféricas, que son los barrios de interés social. En este caso, el programa Mi Casa, Mi Vida, con aportes del Banco Internacional de Desarrollo, que permite construir cerca de 12 o 13 barrios. Uno de ellos es el que tienen en pantalla, el barrio 29 de Mayo o Ciudad de los Cuartetos, del año 2004. Fíjense la idea casi posmoderna de asimilar la idea de barrio a una ciudad,
como si el barrio pudiera tener toda la diversidad social, de vida y de usos diversos que tiene una ciudad, concentrada solamente en una nueva propuesta urbana. Traza, tramo y tejido acá son fácilmente reconocibles. Parte de una manzana rectangular de 50 por 10 metros, subdividida al medio con lotes de 10 por 25, donde voy ubicando estas viviendas de planta cuadrada que ven ahí, con un sector húmedo y 2 dormitorios y un comedor. Techo, 2 aguas y nada más. El vecino será el que después empiece a subdividir parcela por parcela para marcar en el terreno. Ahí ven, Ciudad Evita es otro de los barrios ciudades, pero ahí lo ven recién entregado, donde la división de la trama todavía no está impactando sobre el territorio, y ahí en cambio ya lo ven un poco más subdividido. Lo que caracteriza quizás a estos barrios es el generoso espacio verde destinado a cada uno de ellos. Todo eso quizás desmesurado, quizás desproporcionado para la escala del barrio, que no permite una apropiación directa del vecino, es sin embargo uno de sus rasgos más sobresalientes, además del equipamiento en relación a escuela primaria y secundaria, el acceso en sí, que es otro hito sobresaliente, algunos servicios comerciales y servicios administrativos. Es poco lo que podemos decir en todo caso sobre el tejido, más que resulta de la adición, quizás con alguna variante de color, y ya más adelante, cuando los barrios se van consolidando, ahí empieza a marcar cada vecino su diferencia. La primera de las islas que definía Janowska es la que ahora tienen en pantalla. En este caso vamos a usar el más antiguo de todos los barrios cerrados de Buenos Aires, Nordelta. Nordelta es, ante todo, un emprendimiento privado. La ciudad, el Estado que planifica a nivel urbano deja por primera vez posiblemente en manos privadas el desarrollo de las urbanizaciones, lo que genera también la necesidad de leyes, por eso está puesta la ley ahí, de leyes provinciales en este caso, que le permitan este cambio de uso a determinados terrenos de grandes dimensiones. Nordelta, que se empieza a construir en el 99, pero cuyo proceso de planificación, el uso del suelo, de todo lo demás, empieza por el 77 o antes quizás, es el resultado de agrupar 23 barrios cerrados privados a la actualidad, que responden todos a un mismo master plan. Cuando empezamos a analizar esto, primero probemos con traza, trama y tejido. Por algún lado hay que entrar y inmediatamente podemos identificar que hay sectores que actúan como la concentración de servicios para todos los barrios internos cerrados que componen Nordelta. Por cualquiera de los ingresos podemos acceder casi siempre a arterias principales, que son tipo bulevares, porque están arboladas con una vegetación importante, y de allí lo que encuentro son siempre calles que me llevan hacia el interior. No encuentro una manzana cuadrada que pueda dar vuelta en torno a la manzana como es la planificación urbana tradicional, sino que voy a encontrar justamente esta idea mucho más orgánica, pero que va generando siempre en calles laterales que mueren en un tipo de rompoint y que después regresan hacia el punto de inicio. Dando paso a ¿qué? A una serie de lotes dispuestos unos al lado de otros que tienen ingreso desde la calle y desde el agua, porque el agua es una presencia singular en este tipo de planificación. Tengo dos formas de acceder o de moverme entonces dentro de este territorio. El auto, inmediatamente pegado a la autopista, y también en forma de barco, de bote, para poder acceder por la otra posibilidad que me brinda el lote. Algunos son barrios para viviendas unifamiliares, otros se desarrollan en altura de 4 pisos o demás, es decir que hay una variedad dentro de las propuestas en las que se va a definir el tejido. Si me acerco un poco más, este es uno de esos barrios, Los Castores, y ahí veo que además, cuando me acerco a la ya desaparecida manzana, porque acá tienen la calle,
no le puedo dar vuelta a la manzana, acá tendría dentro casi una manzana, pero no voy a poder encontrar este patrón repetido en el resto. Sí, lo que encuentro que es el lote que tiene acceso desde el agua y desde la calle, y del otro lado solamente lotes que tienen acceso desde la calle. Si se fijan en la superficie, en el desarrollo que tienen las viviendas, que son mucho más importantes que las que acabamos de ver antes, también van a ver la diversidad de lenguajes que van desde historicismo, en estos guiños al pasado que tiene la posmodernidad, algunos lenguajes que no podemos casi identificar y otras que son decisivamente abstractas, mucho más ligadas quizás a la idea de la posmodernidad. Pero que sin embargo la idea de vivir en relación con la naturaleza se ve como casi contrariada por lotes que parecen ser excesivamente reducidos en relación a la superficie que ocupan finalmente las viviendas. El último de estos conjuntos, de estas islas que estamos revisando, va a ser Puerto Madero, un espacio entre público y privado que había nacido en realidad también como una propuesta privada de Madero, el cual lleva su nombre, en los antiguos puertos de la ciudad de Buenos Aires. Esta serie de diques que ven en el medio responden al puerto antiguo, y también los galpones, los respectivos silos de acopio, que son los que en la primera etapa de intervención de Puerto Madero se van a poner en valor y se van a transformar en oficinas y en loft, principalmente porque este tipo de arquitectura industrial se presta mucho para espacios abiertos. Ahora fíjense los usos. El de oficina queda como más o menos claro, pero el loft como vivienda es un tipo absolutamente abierto, sin mayor definición, y va muy, muy de la mano con esta idea de la posmodernidad. Si ahora quiero hablar de la traza de Puerto Madero, pegado inmediatamente detrás de Casa Rosada, que está por ahí, tengo un fuelle verde, el borde que tiene todos los hilos, y después ya en una segunda etapa se va a ir extendiendo a partir de las subdivisiones que ya tenían los diques, extensiones de puentes, calles hacia la ribera del frente, y se van organizando interiormente una serie de calles intermedias cuya organización casi siempre responde a la construcción que se va a desarrollar, cada uno de ellos desarrollos inmobiliarios, sea en 1, 2 o 4 pisos, o después ya en este sector, como están viendo, el desarrollo de una propiedad horizontal de mayor envergadura. Y después la relación con los espacios públicos, o sea, la reserva ecológica o algunos de los parques, algunos existentes ya que se ponen en valor, que terminan de definir el conjunto. Tengo traza, acá tengo manzana, tengo fragmentos de manzana en realidad, donde voy a incorporar ¿qué cosa? Las diferentes nuevas tipologías de los que hemos estado hablando, que no son solamente los loft de oficinas, sino que también grupos gastronómicos y de ocios y de comercios que van a funcionar en esos silos, y los mismos usos voy a tener del lado del frente, incluido hoteles, incluido un museo, por ejemplo, que van a aportar más a la diversidad del sector. Si me refiero al lenguaje que va a adoptar el tejido en este caso, por un lado tengo la intervención en edificios patrimoniales de arquitectura industrial, que van a ser puestos en valor por lo que recién mencioné, y después rápidamente va a aparecer la arquitectura de marca internacional, la posmodernidad, esa que traslada el modelo y lo asienta directamente en la ciudad. Si bien esto está del lado ya construido, ahí están viendo parte de esa imagen que va a imponer la posmodernidad. ¿A partir de qué? A partir de jugar con fragmentos. Ahí ven fragmentos, ¿sí? Y ya del otro lado, la imposición de prácticamente el mismo lenguaje, incluyendo gestos que son como el sello de la importancia de estos espacios a nivel internacional, y que comparte con otros, como en el caso de los puentes de Calatrava. Es como un discurso universal, retomando también la idea de que Puerto Madero se diseña bajo la influencia, bajo el modelo de la ciudad de Barcelona.
Este podría ser el paisaje completo de Puerto Madero. La posmodernidad tiene también esto, las imágenes parecen reales cuando en realidad quizás no lo son, porque si bien todo esto puede ser real, ya que veo parte de la traza que está absorbida o marcada por la presencia del agua y también lo hace por este lado, esto que tengo acá es parte de un render, o sea, es la no realidad, la realidad paralela hasta tanto se construya, pero que la imagen parece real. Sin embargo, para entender estos espacios postmodernos y siguiendo la influencia de Venturi en Aprender de Las Vegas, es en el tiempo nocturno en donde el espacio postmoderno adquiere mayor relevancia. Con la iluminación, con el neón, con distintos gestos casi teatrales, escenográficos, se puede identificar todavía más la presión del diseño internacional, el modelo del diseño internacional y cómo estas islas son fácilmente reconocibles a lo largo del mundo con estas imágenes que comparten entre sí. Incluyamos dentro de estas ciudades las arquitecturas que corresponden en primera instancia a sus instituciones. Para acercarnos a esta arquitectura posmoderna, pero sobre todo la arquitectura de la segunda parte del siglo XX, primero vamos a tener un tiempo entre el 45 y el 70 aproximadamente, donde se van a dar los postracionalismos, que es todavía la permanencia de la influencia de Le Corbusier, de Mies, por ejemplo, y de la última etapa de Le Corbusier a través de la arquitectura brutalista. Y después, ya una vez muerto el movimiento moderno, va a comenzar esta diversidad, poner un especial acento en el valor expresivo y simbólico de los elementos arquitectónicos, en la forma antes que nada, y dentro de la forma en el fragmento, muchas veces haciendo una alusión irónica a la historia. De allí que Venturi afirma en Aprendiendo de Las Vegas, de menos es más, vamos a pasar a menos es muy aburrido. Esta línea internacional, esta línea de vanguardia, esta línea global, de acuerdo a el enfoque de Enrique Braun, se contrapone con una línea de la tradición, de lo local, que también critica el movimiento moderno, una crítica quizás menos irónica y más reflexiva que todas las líneas postmodernas que vamos a empezar a desarrollar. Esta postura que Kenneth Frampton va a proponer como regionalismos críticos es una arquitectura que más que una línea más es una actitud de diseño. Es un enfoque de diseño que defiende el significado regional contra una cultura mundial globalizada, pero sin abandonar los aspectos progresistas de la arquitectura moderna. En particular, Kenneth Frampton reconoce el valor de esta postura de respuestas, de críticas, de resistencia casi de lo local de la arquitectura latinoamericana, principalmente a partir de la obra de Barragán. Por eso la obra de Barragán es tan importante, aunque sea anterior, si nosotros, cuando ustedes vean los años en que se desarrollan las obras que en sí nosotros reconocemos después como regionalistas. Barragán es el que comienza este camino. A tal punto que en Latinoamérica esta arquitectura ni siquiera tiene nombre, si ustedes quieren, al inicio. Braun simplemente la define como otra arquitectura, mientras que van a encontrar otros autores que la llaman, por ejemplo, modernidad apropiada. Dentro de la primera línea, de esa línea internacional, que vamos a poder identificar, entendiendo que hay muchas obras que comparten varias de estas posturas, no se cierran en una sola, van a encontrar obras que tienen algo de cada una de estas líneas. La línea internacional, la postracionalista, también va a tener mucha influencia del desarrollo de la alta tecnología. Una alta tecnología que pone el acento en qué cosa, en materiales seriados e industrializados, en el funcionalismo ante todo, de allí el muro cortina, por ejemplo, que los caracteriza, y en el uso del vidrio y el acero. El brutalismo es mucho más fácil de identificar a partir de la obra final de Le Corbusier, en el manejo de ese hormigón crudo, de las texturas, del peso
del volumen y de la masa sobre el vacío, que va a tener en América una repercusión importante, y tenemos obras hasta los años 90, 2000 que siguen trabajando en esta línea brutalista. A caballo con esa, porque le importa mucho la cuestión de la estructura, igual que la alta tecnología, podemos identificar otra que es la arquitectura sistémica. ¿Por qué se separa de la alta tecnología? Porque hace más hincapié en los componentes técnicos y funcionales y cómo funcionan como un sistema. De así que se aplica mucho, por ejemplo, a hospitales que necesitarían repitiendo el mismo sistema para abastecer determinados suministros específicos para la medicina. Y cerrando toda esta época, después de los 70, y las otras siguen, no las vayan cortando, vamos a encontrar lo que vamos a llamar en general multitendencias dentro de esta, ahora sí, posmodernidad. ¿Qué es lo que caracteriza la posmodernidad? La intención de destacar sobre todo el lenguaje y la comunicación de la arquitectura. La arquitectura tiene que hablar prácticamente por sí sola, dice Venturi, de allí la arquitectura tipo pato. Una historia que es citada repetitivamente, pero a través de fragmentos. Esa cita a veces es irónica, y se usa la historia como parte de ese escenario en la construcción de este espectáculo. También tiene la posmodernidad cierta inclinación hacia la construcción de la memoria, de una figuración que es historicista, que trae elementos de pasado, pero que sin embargo lo usa de manera ambigua, de manera dual, se puede entender de diferentes formas, y transgrede siempre la forma original de utilizarlo. La cuestión de la fragmentación entonces va a ser fundamental. El fragmento solo, aislado, justapuesto, simbólico, va a ser encontrado repetidas veces, no porque esté solamente quebrado, como en este caso, sino porque hay varios fragmentos repetidos dentro de esa misma escenografía. Por eso la arquitectura posmoderna es también una arquitectura compleja, que evidencia la crisis del orden, porque ya no hay ningún orden. Tiene una ornamentación recurrente y significativa porque es parte de su discurso, adquiere casi siempre también una escala monumental porque tiene relación con esta cuestión del hito, y actúa como si fuera un cartel, tipo hito, que es parte de ese mercado consumista, pero que incorpora a su vez, para que se pueda leer mejor, toda la influencia de lo pop, de lo popular, incluso hasta llegar a lo kitsch. De esa primera línea, segunda línea, mejor dicho, del brutalismo, porque la otra arquitectura es más fácil de analizar, vamos a tomar el edificio de la CEPAL en Santiago de Chile. Obra del arquitecto Dujars. Lo que están viendo ahí son las oficinas centrales de la Comisión de Economía para América Latina y el Caribe. ¿Qué recupera en este caso el arquitecto? La idea de manzana, ahí tienen el cuadradito. De ese cuadrado de la manzana, que también tiene 100%, dispone en los bordes todas las oficinas. En el centro está toda la parte de servicios y se van vinculando como si fuera un molinete por una serie de puentes que atraviesan, saltan hacia el anillo de oficinas, incorporando 4 patios, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En uno de esos patios está la sala de conferencias más importante y después hay otro auditorio pequeñito. Esta sala de conferencia, que se denomina el caracol, se enrosca en sí misma, generando prácticamente el mismo perfil para el edificio que la cordillera de los Andes que tengo por atrás. Ejecutado absolutamente todo en hormigón armado, con algunos elementos en bajos relieves que hacen alusión a las culturas originarias. Hay una variación en cuanto a la tipología internacional de oficinas, como lo podemos observar rápidamente. Hay una recuperación de espacios patios, por ejemplo, en cuanto al espacio en sí, y a los espacios que anteceden la llegada al edificio y a su ingreso respectivamente. Hay un lenguaje en directa alusión al brutalismo, incluso a algunos de los puntos del movimiento moderno, como la ventana corrida, y espacios que se van a referir sobre todo a esos patios abiertos que mediante esos puentes se van vinculando con el anillo de oficinas. Lo más singular del edificio es esa relación
entre el diseño de las partes de la oficina del caracol con con el perfil de la cordillera de los Andes que el edificio tiene como fondo. Otro edificio institucional es el Palacio Municipal 6 de Julio en Córdoba, resultado de un concurso que gana el Grupo CEPRA, Sánchez Elía, Peralta Ramos y Agostini. Se diseña, mejor dicho, en el 52 y se termina de construir hacia los años 60. Entonces, para comenzarlo a leer, lo que primero se puede advertir es que hay una clara separación entre la función de oficinas que se resuelven a partir de este bloque en altura, que sigue la idea de la unidad de habitación Marsella, separado de la otra actividad que es la sede del Poder Ejecutivo Municipal, que si después revisan su lenguaje, se acerca más a la idea del diseño de Mies van der Rohe, con una relación interior y exterior muy fluida, el uso de grandes aventanamientos y de una perfilería perfecta para resolver el sistema estructural. En tanto que el bloque de oficina de 9 pisos está resuelto a partir de un sistema estructural de hormigón armado que en planta baja, es decir, en el apoyo principal, va a tener este pórtico mucho más trabajado, con 2 elementos de pilares más reforzados y estos 2 que actúan casi como tensores, pero a la inversa de lo que deberían actuar en una estructura común. Mientras que de los 2 lados menores voy a encontrar estos parasoles ejecutados en hormigón, y también del lado norte, del lado sur, encuentro directamente las ventanas acristaladas corridas, como respondiendo a la idea inicial de Le Corbusier. La relación con el entorno y con la cañada es lo que le da cierta diferencia y cierta identidad al conjunto. Para cerrar esta línea más internacional, ya una arquitectura que responde a la última etapa al 92, ya postmoderna, es el Palacio de Justicia 2, obra del mismo grupo con el que inicié Los Barrios, pero ya como GGMPU, Gramática de Herrero, Morini, Pisani, Urtubey. ¿Cómo resuelve este Palacio de Justicia? En un sector pegado a uno de los barrios pueblos del siglo XIX, topográficamente comprometido porque esto está más alto que esto, y debiendo desarrollar una serie de espacios para poder solventar el resto de la actividad de tribunales que ya no se puede desarrollar en el centro. Lo que propone es una serie de edificios separados, ven que están como fragmentados, unos ubicados en la parte superior del lote, 4 pisos cada uno de ellos, y otro en la parte inferior del lote, también 4 pisos cada uno de ellos, que se vinculan a través de un gran hall. Y ahora, si tratan de seguirme, el hall es resultado de este triángulo, que está como de punta hacia el ingreso, y este otro triángulo desfasado levemente, que es el que genera volumétricamente el ingreso. Este es un triángulo, este que tengo acá abajo es el otro triángulo, que se vinculan entre sí porque tratan de recrear los propileos o el ágora, si ustedes quieren, griegas, a través de esta intención de rememorar las columnas a través de esas perforaciones. Un espacio entonces transversal de dimensiones considerables es lo que va a vincular después las circulaciones internas, por donde por un lado van a circular los magistrados y todo el personal correspondiente a la justicia, los detenidos por otro circuito y los abogados y los familiares por otros circuitos diferentes. La idea del fragmento la están viendo en los volúmenes. Uno de los triángulos parece avanzar como la proa de un barco, mientras que el otro se retrae, pero se transforma en un volumen absolutamente abierto, e incluso el primero se vuelve a quebrar en varios elementos que generan de nuevo la idea de fragmento sobre fragmento sobre fragmento. Bueno, nos acercamos al estudio del regionalismo como
han ido viendo la acumulación de sucesivas etapas a lo largo del tiempo sobre un mismo territorio genera esa capacidad de crear identidad. Por eso el regionalismo está marcado por esta idea de identidad, por la importancia del entorno social y medioambiental, en donde lo que más se tiene en cuenta al momento de diseñar es la cultura de la región, pero con aportes críticos contemporáneos. Uno de los factores del regionalismo es la recuperación del tipo funcional tradicional, pero después revisado en clave contemporánea. Las relaciones espaciales, la continuidad visual, sobre todo los lenguajes despojados, sin ningún tipo de ornamentación ni falso tradicionalismo, que sobre todo se quedan con la expresión del material, el color, las texturas, los muros, el juego con el agua y la incidencia de la luz sobre todo lo anterior, siempre resueltos a partir de respuestas contemporáneas. Y el regionalismo pone en juego algo que no lo hace quizás de la misma forma la posmodernidad, las emociones, la posmodernidad en general, la posmodernidad internacional. Y también pone en juego, visibiliza el interés en producciones entendidas como marginales, es decir, nosotros, desde las culturas centrales. Para cada una de estas obras regionalistas, hay que ver entonces cuál es la arquitectura que le precede y que vamos a tratar de leer después en la propuesta contemporánea. En el caso de Colombia, que es lo que ahora tengo en pantalla, es el empleo del ladrillo como el principal material de obra, sea por la disponibilidad de los materiales como por la tradición de los albañiles bogotanos en el trabajo de ese ladrillo. De este lado tienen una arquitectura del siglo XIX ejecutada en ladrillo a la vista. Y la obra que vamos a revisar, que responde al regionalismo, es justamente de Rogelio Salmona. Rogelio Salmona diseña este Archivo General de la Nación, uso que necesita un control de la luz, un control del aire y un control de la humedad severo para evitar el deterioro de los documentos. Inserto en el centro histórico, arriba están viendo el tejido de ese centro histórico. Quizás no es tan fácil y tan rápido descubrir que el edificio es esto porque él ha manejado sabiamente las escalas y las proporciones de los volúmenes que va insertando y cómo dialogan con ese tejido existente. Ejecutado todo, por supuesto, en ladrillo visto, la propuesta parte de dos bloques, uno destinado a el acceso al público, a la atención al público, abierto, y otro cerrado, destinado al almacenamiento de los documentos vinculados por ese pasillo. El primero está socavado por una plaza circular, que es esa que está ahí, y la esquina está cavada para darle jerarquía y definir por allí el ingreso al edificio en sí. Resuelto a partir de 3 niveles, el edificio se va a acoplar casi armónicamente con su entorno y va a trabajar sus envolventes a partir de distintas trabas del ladrillo visto, que se hacen absolutamente abiertas y permeables mediante las aberturas en el primer bloque y se cierran mediante estos cribados de ladrillos en el segundo bloque, manteniendo la escala, pero no así la relación de doble envolvente que tiene el segundo bloque para resolver esa protección necesaria que este uso necesita. Entonces, para este análisis sobre los edificios regionalistas, tengan en cuenta siempre cuáles son los antecedentes en ese territorio, en esa región, que que el autor debió revisar para responder de acuerdo al entorno, pero sí a la necesidad contemporánea. Si no hay preguntas, pasamos al taller. Muchas gracias.